4, 3, 2, 1. Todavía no. Ahora sí. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina. Estamos en un nuevo programa, de estos programas semanales, ya se hacen costumbre los días viernes a las 3 de la tarde, hora chilena. Estamos transmitiendo este nuevo programa para hablar de un tema muy interesante, el arte y el Alzheimer. Le quisimos colocar las voces de la memoria, un tema muy importante también para que se vayan conectando y participando. Y tenemos dos tremendas invitadas, en esta ocasión desde Argentina. Nos acompaña Sandra Virgolini. Ella es psicóloga, psicopedagoga y actriz y especialista en adultos mayores de la Fundación León de Tucumán. Saludos también a los amigos de la Fundación León. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricio, y gracias a Corporación Alzheimer Chile. Gracias a ti por participar, por haber también tenido la disposición de estar hoy día. Y también nos acompaña otra gran invitada. Ella es Cecilia Serrano. Ella es doctora, neuróloga, investigadora, especialista en adultos mayores con trastornos cognitivos de ALMA y del Hospital César Milstein de Argentina. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola, muchas buenas tardes a todos. En realidad todo muy bien desde Buenos Aires. Muy bien, gracias a Alzheimer Corporación Chile por invitarme. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, como les contaba, tenemos un programa muy entretenido. Hoy día un tema muy importante y también de mucho interés, lo que es el arte y el Alzheimer, cómo se relacionan y también cómo podemos tomar ciertos consejos para aplicarlo a nuestra vida, a nuestros distintos contextos, para que se conecten también los cuidadores y familiares. Antes de partir, contarles que hoy en día, en el caso chileno, el 17,3% de la población son adultos mayores, y eso equivale a un poco más de 3 millones de personas. Y según el informe último de la ONU sobre la perspectiva mundial, en el caso de nuestro país, Chile, en 20 años más vamos a tener más de 100 habitantes, o sea, cada 100 habitantes, 33 van a ser adultos mayores, o sea, en Latinoamérica en general y en el caso nuestro, va aumentando mucho la cantidad de adultos mayores, la esperanza de vida también aumenta, y en ese contexto hemos tenido varios programas para conversar sobre la alimentación, la actividad física, cómo ayudan a un envejecimiento saludable, pero también hoy día queremos conocer cómo el arte y el arte y el Alzheimer y en general el arte cómo ayuda a esta, por así decirlo, reserva cognitiva en los adultos mayores, cómo ayuda desde la prevención y también desde ya la enfermedad propiamente tal. Y en ese contexto tengo algunas preguntas que ya habíamos conversado con nuestras invitadas y también lo incentivamos a los que nos están escuchando a que puedan hacernos preguntas. Tenemos siempre un bloque final para interactuar con ustedes. Pero antes de partir, tengo una pregunta introductoria. Sandra, cuéntanos un poco cómo se relaciona el arte con el Alzheimer y desde tu área de especialización, cómo trabajas tú relacionando estas dos áreas, el arte, el Alzheimer, y cómo lo llevas en la práctica en tu trabajo propiamente tal. Perfecto, bueno, muchas gracias de nuevo. Y para hablar del vínculo entre el arte y el Alzheimer, tendríamos que empezar hablando de la creación artística. Y hablar de la creación artística es un modo de ver y de adentrarnos en otro mundo, de pensarnos de otra manera. Cuando decimos disfrutamos de un libro, de música, como recién estábamos hablando con Cecilia y contigo, Patricio, cuando disfrutamos de una creación literaria, de un concierto, de una pintura, nos adentramos en otra realidad. Y desde esa realidad volvemos a la nuestra, volvemos a esta realidad que nos toca vivir, pero de una manera modificada, de una manera diferente. Y eso tiene que ver con este encuentro con el fenómeno artístico, como diría Pablo Melicio, en el arte nos puede salvar. El arte es un fenómeno intermediario, o desde el decir de Donald Winnicott, es un objeto transicional, porque nos habla de la vida como tal, pero también nos remite a otra cosa. Esa otra cosa va más allá y nos invita a iniciar una búsqueda. Las artes se han utilizado desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con promoción de salud, dando lugar a un nuevo campo de estudio, la psiconeuroinmunología. Y aquí seguro que Ceci nos puede aportar mucho más. Pero de alguna manera tiene que ver cómo influencia la mente en el sistema inmune o la mente en la corporalidad toda.
Y para ejemplificar y bajar a esta realidad de la cual hablábamos, podemos decir que traigo un caso como el de Carolus Horn, del año 1921, que fue un publicista de gran envergadura, de gran trayectoria en la Alemania de la posguerra. Y él era muy destacado por sus campañas de publicidad, sobre todo campañas que, por ejemplo, hizo para el ferrocarril o para la ESO. Pero a sus 80 años se le declara el Alzheimer. Ese hombre era pintor, además, y contrariamente a lo que se pensaba, él pudo seguir pintando con mayor fuerza expresiva. Surgió una nueva capacidad de comunicarse a través de sus pinturas. Y a la vez las pinturas marcaron una evolución de la enfermedad y quedaron como un registro de la misma. Volvemos al arte o seguimos con el arte. Y decimos que a través de ese arte, del arte como un complejo, como un modo de expresión, desarrollamos la capacidad de ligar conceptos, sensaciones, emociones, vinculándolos a un nuevo concepto. Y aquí podemos relacionarlo con el tema de la plasticidad cerebral. Decimos plasticidad cerebral cuando entendemos la capacidad de enriquecer el cerebro. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de una reorganización de funciones, donde lo más probable es que surja una nueva organización de las áreas adyacentes a la lesión. Si decimos que vinculamos arte y ciencia en personas con Alzheimer u otras demencias, nosotros pensamos en múltiples beneficios psicosociales. ¿Cuáles serían esos beneficios? Entre otros, los más importantes: mejorar la calidad de vida, fortalecer la autoestima, crear un enlace entre pasado y presente. Y aquí ya después voy a responder un poco con un ejemplo concreto a tu pregunta, Patricio, de qué hacemos en la Fundación. Buscar nuevas conexiones neuronales con otras neuronas ya existentes o bien con memorias de otro tipo, como por ejemplo la memoria emocional, que consideramos que en el Alzheimer o en las otras demencias es una de las memorias que más se conserva hasta las fases finales. Fomentar la autonomía y la toma de decisiones a través de las artes, visibilizar la enfermedad y generar empatía, un concepto que hoy está en boga, pero que en realidad es tan necesario para el cotidiano vivir. El papel del arte y la creatividad en las demencias sigue siendo un objeto de investigación, pero remite a épocas muy actuales, muy pasadas, muy atrás, como por ejemplo los aportes de la neuroestética. Y ese concepto de neuroestética fue acuñado por Semir Zeki. Ya en el año 1967, él hablaba de este concepto. Y él estudiaba la manera de cómo el cerebro producía belleza. Yo pensé que interesante, cómo las bases orgánicas y funcionales contribuían a crear, a procesar, a percibir lo bello. Las terapias basadas en las artes trabajan procesos cognitivos y conductuales que buscan revitalizar la memoria. Y decimos revitalizar porque significa poder traer esos retazos de memoria que todavía están intactos, que pueden estar sueltos, que pueden estar separados como en un rompecabezas, pero que siempre es nuestro desafío como profesionales traerlos y armar. Quizás no el rompecabezas de atrás, de aquella época, pero sin duda vamos a armar un nuevo rompecabezas de esta vida, de este ser único. Decimos que a través del arte podemos transmitir también valores sensitivos y valores artísticos a través de procesos técnicos puntuales. ¿Cuáles son esos procesos? La pintura, la escultura, la música, la poesía, las creaciones literarias, la danza, la fotografía, las visitas a museos y a lugares históricos y centros de interés. Desde Fundación León
y adentrándonos ya en tu segunda pregunta, Patricio, formo parte del equipo y del área de salud, y dentro de esa área del programa de Alzheimer y otras demencias. Desde este programa, una de las acciones y proyectos que llevamos a cabo es el proyecto de ayuda mutua. En este grupo de ayuda mutua que está dirigido a las personas con demencias y otros deterioros, a familiares y a cuidadores, nosotros tenemos, entre otros trabajos que hacemos, y como muy bien Diego Aguilar, nuestro director ejecutivo, ha contado hace 2 días atrás, tenemos estos espacios que son encuentros gratuitos que se hacen semana a semana. Y en estos espacios nosotros trabajamos la transversalización del arte. Y tenemos algunos registros para contarles. Entre otros, hemos rescatado los más significativos. Por ejemplo, la visita a museos. Nosotros hemos tomado ese trabajo, esta inquietud, estas salidas, desde el modelo que se hace en MoMA, que es el Museo de Arte Moderno que está en Estados Unidos. Y con estas visitas, fíjense que nosotros estamos buscando nuestros objetivos, tienen que ver con establecer puentes entre el pasado y el futuro. Es lo que yo decía hace un rato, lo vamos a ejemplificar. El identificar emociones, porque sin duda una pintura, una exposición de plástica, de escultura, me dispara situaciones de vida, dispara vivencias y emociones que yo viví en otro momento. O como por ejemplo la última visita que hemos hecho al Museo Timoteo Navarro, nos ha disparado cuestiones que tenían que ver con fotografía. Porque hemos visitado justamente una muestra fotográfica de un artista que contaba su vida a través de las fotos. Otro registro que tenemos en otros momentos trabajados tiene que ver con las construcciones literarias. Fíjense que yo he tomado una autora chilena, escritora, que me encanta, que leo mucho, y que es Isabel Allende. Y ella, en su texto, El oficio de contar, expresa que la escritura es un intento desesperado de preservar la memoria. Entonces, ¿qué hacemos a través del arte? Buscamos preservar esos retazos de memoria y encontrarnos con aquellos otros que creíamos dormidos o quedados guardados. Entonces, a través de estas construcciones literarias que invitamos a hacer a las personas con Alzheimer, a sus familiares y cuidadores, tratamos de que a través de palabras, a través de textos breves, a través de frases incompletas, a través de narrativa, puedan disparar y completar y ir armando sus propios relatos. Y en armar sus propios relatos, y decimos, como Isabel Allende, que la escritura tenía que ver con ese intento desesperado de preservar la memoria, nosotros decimos que a través de la escritura podemos reescribir la vida de estas personas. Fíjense que en el último encuentro que yo tuve, porque coordinamos cada encuentro un profesional del equipo que conformamos en Fundación León, en el último encuentro yo los invité a preparar un cuaderno como una bitácora de vida. Bueno, cuando la pandemia nos permita, vamos a volver a retomar este cuaderno y vamos a volver a reescribir nuestra propia bitácora. Voy bien hasta acá, ustedes me dicen si no estoy muy acelerada, si vamos bien, si se me entiende, así seguimos con otros registros. No, súper bien. Sandra, lo único que se escucha un poquito despacio. Bueno, muy bien. Quizás te puedo acercar un poquito más al micrófono. Sí, o lo levanto. Los amigos nos están ayudando ahí, que se están conectando, nos avisan que se escucha un poquito despacio, pero súper bien. Sí. Ahí estamos, mejor. Sí, súper bien. Sandra, bueno. te hago una pregunta para complementar también. Sí, tú eres actriz, como actriz, en tu experiencia, cuéntanos un poco para conocer también cómo te fuiste involucrando en los temas de adultos mayores y principalmente de Alzheimer. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue ese tránsito? Y ahí conversamos también con la doctora. Bueno, en realidad el tránsito fue al revés. En realidad, voy a hablar muy breve de mí, pero toda la vida quise ser actriz.
Y cuando vine a Tucumán, yo soy del litoral, soy de una zona noreste de la Argentina, vine a Tucumán en el momento en donde la facultad de teatro estaba cerrada por toda la época del proceso histórico. Entonces, bueno, también tenía como otra opción y como otra elección estudiar psicología, estudiar psicopedagogía, todas aquellas carreras que tenían que ver con la posibilidad de aprender o el desafío de acompañar a gente que no podía hacer sus aprendizajes. Entonces empecé la carrera de psicopedagogía, luego hice psicología, y así empecé a viajar a Buenos Aires, Ceci, y hacer posgrados con el EPEC, que es la Escuela de Psicopedagogía Clínica. Hice algunos posgrados aquí, y después de grande, bueno, hice psicología, hice todo un acompañamiento, una especialización en recursos humanos y en psicología de la educación, donde estuve muchos años dedicándome a la educación y a la capacitación, y un buen tiempo empecé a trabajar en un programa universitario con adultos mayores. Y me empecé a enamorar de esa franja etaria y me empecé a formar con ellos, a hacer posgrados, por supuesto. Y junto con esto me empecé a formar en lo que era gestión cultural, y que agradezco a gente del teatro que me fue llevando de la mano, como a alguien que fue después el director del Teatro Alberdi, del Teatro Universitario, que es Hugo Gramajo. Y así, un buen día, después de 10 años de trabajar en este programa con adultos mayores, llegué al teatro como secretaria de este actor. Me invitó a transitar porque este actor fue nombrado director de un teatro que para nosotros es importantísimo a nivel histórico, social, cultural. Y así me encontré con mi viejo amor, que era el teatro, eh, y empecé a formarme con grandes maestros, empecé a viajar a Buenos Aires de nuevo, y también, más allá de los maestros que tenemos acá, que son grandiosos, como Carlos Alsina, como César Romero, como Fernando Godoy Fresnedas, que el otro día estuvo en el último Café con Almas haciendo una lectura, y que tuvimos una atención plena en ese café. Entonces, bueno, me empecé a formar con maestros. Estuve en Buenos Bueno, Aires ahora con Pompeyo Oliver, y así pude empezar a vincular cada vez más fuerte la hipótesis que yo tenía, que era una hipótesis que empezó muy débil, y que después fui fortaleciendo a través del estudio y de la preparación, de poder articular el teatro y las artes como hoy se habla de un crisol de arte, sobre todo este crisol con esta franja etaria que me enamora y con la cual me quedé trabajando. qué bonito. Qué bonito tu experiencia. Yo también, yo soy ingeniero y desde el área algo totalmente diferente también me involucré en la Corporación Alzheimer Chile, así que también me siento bien identificado con lo que tú cuentas. Eh, Cecilia, te quería preguntar, bueno, un poco lo mismo, cuéntanos un poquito cómo te relacionaste primero con estos temas y cómo se relaciona el arte, un poco lo mismo que le preguntaba a Sandra, cómo se relaciona el arte con el Alzheimer y en específico desde tu área de trabajo, cómo lo lleva a cabo, y ahí nos va a contar quizás más con respecto a esto del arte terapia, qué es lo que significa, y en la práctica también qué es lo que es. Perfecto. Bueno, con respecto a por qué elegí este tema, que lo venimos desarrollando hace mucho tiempo, básicamente desde el 2000 en adelante, con el doctor Ricardo Allegri, en los primeros trabajos de arte en Buenos Aires, en realidad un poco tiene que ver con la historia de la familia, ¿no? Yo, y de mi historia personal, tiene que ver con mi desarrollo en la danza. Estudié en un conservatorio de danza mucho tiempo, y bueno, y toda mi familia tiene implicancias en la música, ¿no? Entonces, un poco eh, siempre embebida en todo lo que es lo lírico, el Teatro Colón, y siempre me gustó el arte de alguna manera, el arte musical, el arte visual, mi padre pintor. Entonces, bueno, poco siempre tuve esta beta de que me gustaba esto artístico. Y con respecto a lo que vos preguntaste también a Sandra, yo les traje una pequeña presentación, algo ilustrativo, breve, de bueno, la importancia del arte en el Alzheimer, que tal vez radica en
conocer cuál es el impacto del arte en el Alzheimer y básicamente las líneas de investigación, en lo cual nosotros tomamos decisiones de por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué decimos lo que decimos. Así que les traje esta pequeña presentación, a ver si las ven. Sí. Ahí está. Bien, perfecto. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí, súper, súper. Bien, perfecto. Así que básicamente para comenzar a hablar de lo que es la importancia del arte en el Alzheimer. Todos conocemos, obviamente, los que nos están escuchando, que la demencia es una condición progresiva y que realmente lleva a deterioro tanto cognitivo como de conducta. Y las manifestaciones cognitivas y conductuales van impactando en la vida diaria y obviamente en la calidad de vida del paciente y del entorno familiar. Entonces es importante entender cuál es el verdadero impacto de las intervenciones de arte en la salud y cuál es el impacto en el bienestar de las personas que están en el entorno de las demencias. Más aún que, vos lo has dicho, tenemos más adultos mayores y básicamente no tenemos ningún tratamiento curativo hasta el momento. Entonces, es importantísimo tener intervenciones no farmacológicas, como las terapias basadas en arte, expresivas, por ejemplo, las artes visuales, el teatro, como decía Sandra, la música, como hablamos recientemente, que básicamente hoy se utilizan para reducir síntomas conductuales, las manifestaciones psiquiátricas de los pacientes, y para sostener o mantener el funcionamiento cognitivo de los pacientes. Esto es fundamental, poder comprender la importancia del arte terapia o la aplicación del arte en las demencias. Mejorar la calidad de vida, ni hablar, esto es un punto importantísimo, pero también hay otra de las cosas que tenemos que tener en claro, es que uno a veces tiene pensamientos estereotipados o rígidos con respecto al paciente con Alzheimer, no va a poder ir a una galería de arte, no va a poder interpretar, sí va a poder hacer ciertas cosas. Entonces hay que sacar esos pensamientos, esos estigmas que uno tiene. Y esto es lo que yo quiero hablar también, de lo que dice la ciencia con respecto a esto. Es importante destacar dentro de las terapias basadas en arte las capacidades que tienen las personas con demencia y con diferentes tipos de demencia de percibir, de producir arte y de sentir el arte, que son cosas diferentes, pero totalmente interrelacionadas y uno puede trabajar mucho con esto. Además, el arte, como decía Sandra, fomenta la percepción del bienestar, me hace bien hacerlo. A veces no sé por qué no quieren ir los pacientes a una terapia a veces, pero cuando están no quieren salir, ¿sí? Entonces esa sensación de bienestar y de placer los colma, y al familiar obviamente también. Hay mucha evidencia en la literatura que el arte es importante porque mejora aspectos cognitivos, como por ejemplo la atención, sobre todo la concentración, que es importante lograr que un paciente con demencia sostenga la atención en una actividad. El arte puede lograr, sobre todo el arte visual, en el caso de los más estudiados en las demencias. Puede mejorar la comunicación, sobre todo la comunicación empática, ¿no? Que es lo que hablaba Sandra. Mejorar la autoestima. El paciente en unas terapias artísticas, del tipo de expresión artística que sea, está libre. No está limitado a lo que dice el compañero con respecto a si se equivoca o no en un taller de la memoria, por ejemplo. Igual es sumamente útil. Aquí tiene oportunidad de tomar decisiones libremente y actuar de manera espontánea. Eso es fabuloso para el paciente. Le da una sensación de libertad y de bienestar. Muy importante, ¿sí? Que esto se nota en el propio paciente y también lo nota el entorno. Pero cuando uno quiere hablar de que la eficacia del arte en el Alzheimer es lo que es, tiene que basarse en la literatura, ¿no? Es lo que hablábamos, Patricio, previamente, antes de salir al aire. Siempre tomamos decisiones en base a la evidencia científica. Y la verdad es que con respecto al arte cada vez hay más estudios, sobre todo en las últimas 2 décadas, pero son trabajos de pequeñas muestras y limitados a pequeñas cantidades de pacientes. Lamentablemente esto debería fomentarse cada vez más en estudios multicéntricos, pero los pocos que hay son importantes. Fíjense del año 2006 en adelante, como les voy a mostrar, haciendo intervenciones frecuentes con pacientes con demencias de diferentes tipos y de diferente severidad, se ven cambios cognitivos, cambios emocionales positivos en evidencia científica. Se ve que también la asociación entre, por ejemplo, el tipo de trabajo artístico y el daño de la función cognitiva es importante. Se ve también que diferentes diagnósticos de demencia muestran distintos estilos de producir.
Y esto es un tema importante, que va un poco a avalar tu segunda pregunta. Cada paciente es diferente y cada tipo de demencia, Alzheimer o no Alzheimer, se comporta de una manera diferente al producir e interpretar el arte. Y esto es muy interesante. Si seguimos con los trabajos más actuales, que involucran también técnicas de collage, incluso técnicas de colorear o técnicas de inserción en museos, vemos que acá también se involucra los efectos positivos sobre calidad de vida, sobre atención sostenida, y esto es importante en los estadios avanzados. Las técnicas de collage o las técnicas de colorear siluetas o dibujos se sostienen, por ejemplo, en estadios avanzados, y esto es muy importante. Como por ejemplo los últimos estudios o los estudios más recientes sobre reproducciones de obras de arte, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estudios en museos, que vamos a ver todos los que, como dijo Sandra, que hay varias líneas de museos que son inspiraciones para otros países. El sentido de la valoración estética, como decía Sandra, la neuroestética. Las reproducciones permiten valorar este sentido, que es que el paciente con Alzheimer puede preservar el juicio estético de una obra de arte a pesar del deterioro cognitivo, y esto avala la intervención. Esto avala el por qué seguir llevando a pacientes en diferentes estadios a estas muestras de arte, porque pueden continuar emitiendo un juicio estético de belleza o no belleza. Es muy interesante los estudios. Los estudios también prueban que las galerías de artes o las exposiciones a museos proporcionan una estimulación intelectual permanente, ¿sí? Con posibilidades de inclusión social. Esto es fabuloso. Como también estabilizan la preferencia artística de la persona, ¿sí? Esto es muy interesante, independientemente de las habilidades cognitivas. ¿Qué es esto? Que si el paciente tenía preferencias artísticas por el arte representativo o figurativo, lo va a seguir sosteniendo en general, lo mismo con el arte abstracto, no tanto con el impresionismo, que ya la figura no es tan definida, ¿no? Digamos. Entonces son cosas interesantes que antes no las sabíamos. Entonces comprender esto es importante para tomar decisiones y para armar programas. Entonces es importante qué nos dice la ciencia. La relación del arte y el Alzheimer tiene que ver con la importancia del arte en el Alzheimer, con la importancia en el beneficio en la cognición, en el beneficio en la conducta, mejorando autoestima, ansiedad, estado de ánimo y sobre todo la agitación y la agresividad. El paciente se focaliza en el arte por un momento, a veces por horas, y es lo único que uno tiene para poder intervenir en algún tipo de demencia, sobre todo en aquellas de difícil manejo como las demencias frontotemporales. Entonces es muy interesante. Ni hablar de las patologías cerebrales, ¿no? Cuando uno empieza a hablar sobre el Alzheimer y el arte, básicamente tiene que considerar que la expresión artística básicamente es como el resultado de una funcionalidad neurológica y de su relación con el entorno interno, con las emociones y con lo ambiental, ¿verdad? Y que toda enfermedad neurológica o neuropsiquiátrica que va haciendo altibajos emocionales, y en especial las demencias, van a alterar el funcionamiento neurológico y por ende la expresión artística. Vamos a tener diferentes fluctuaciones en los pacientes, en los artistas también. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque a pesar de esto, el abordaje de la arte terapia es sumamente útil, ¿sí? Si uno va a por qué hacemos lo que hacemos, tenemos que tener en cuenta qué le pasa al cerebro de un sujeto sano, ¿sí? Sabemos que tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es un hemisferio lineal, con un pensamiento lineal, en donde generalmente vamos a almacenar las funciones del lenguaje, de la escritura, de la lógica, las matemáticas y las ciencias, un hemisferio lógico-matemático. Mientras que el hemisferio derecho, ¿sí?, es el hemisferio más creativo, más libre, ¿sí?, en donde están implicados los procesamientos musicales en general, de las artes visuales, la visoespacialidad, la familiaridad de las caras o de las obras de arte. Esto me es familiar, pero no sé cómo se llama, pero es familiar. Por ejemplo, la Gioconda, obras muy significativas, ¿sí? Estas ideas de emocionalidad están muchos dados en el hemisferio derecho. Imagínense que una enfermedad puede afectar diferentes partes del cerebro
va a afectar de forma diferente cómo se procesan las emociones, cómo se procesa el arte, la música, la escritura o el lenguaje, ¿sí? Y esto es interesante, lo mismo que la creatividad. La creatividad es algo, es un proceso, porque es un proceso realmente que todos lo tenemos, todos somos creativos. Pasa que tenemos niveles de creatividad. La creatividad superior es aquel genio que trasciende más allá de lo habitual e impacta su invento en la humanidad, como puede ser el bypass de Favaloro, ¿sí? Esos inventos, esa creatividad que puede ser desde generación de objetos, de generación de conceptos, desde generación de imágenes visuales o de cálculos matemáticos, involucra varias áreas cerebrales, pero en especial la unión y las fibras que van uniendo el cerebro anterior y el cerebro posterior, pero siempre predominantemente hacia el lado derecho, que es nuestra área más creativa. Si hablamos de Alzheimer y si hablamos de arte, tenemos que considerar obviamente la obra de William Utermohlen, que realmente él fue un pintor muy famoso, que sus autorretratos fueron denotando la evolución de la enfermedad de Alzheimer a través del arte. Fíjense qué interesante, cómo a través de la demencia ella desestructura su cara, su rostro, hasta prácticamente en los últimos estadios dibujar con una paleta de colores que se limitan solo al blanco y negro, y con un rostro que casi ni siquiera es humano. Esta es la desestructuración que hace el Alzheimer en el arte. Miren la importancia de conocer también las bases neurobiológicas del arte y su impacto en cada una de las demencias. Este artista empezó con un Alzheimer a los 61 años de edad, ¿sí? Y a los 65 en realidad empieza con los síntomas a los 61 años y le diagnostican a los 65 años. Y tuvimos la ventaja, digamos, de que su legado lo hizo su esposa. Entonces esto fue publicado en diferentes revistas internacionales. Pero fíjense cómo fue la evolución pintado por él desde ir perdiendo la capacidad de representaciones espaciales en las imágenes, la relación entre los rasgos, la proporción, las perspectivas, hasta llegar a esto, como dijimos recién, su última obra en el año 2000, ¿sí? Que básicamente es una obra en donde no existe un rostro, ¿sí? Su esposa decía, es como si William hubiese asimilado su destino en la pintura, subsistir mientras desaparece. Esto, prácticamente uno ve esto y no hay mucho más que hablar de cuál es el impacto del Alzheimer, pero a pesar de esto, el paciente estaba focalizado en algo que le daba placer, y esto es sumamente importante. Hay otros ejemplos en la literatura, no quiero robar el tiempo, por ejemplo, en el caso de Vincent Van Gogh o Munch, por ejemplo, que han tenido determinados tipos de patologías y su arte ha impactado, sus enfermedades han impactado en su arte, los estados maníacos depresivos o los trastornos depresivos, como en el caso de Munch, o ansiosos, se ven como crispan en sus lienzos, ¿no? Nosotros hemos trabajado bastante en demencias, publicando desde el año 2004, arte visual, creatividad y demencias, casos de cómo el arte iba afectando a los diferentes tipos de demencias, ¿verdad? Después hicimos un libro en donde tratamos de unir el binomio entre arte y cultura para la salud, o sea, cultura y educación, arte y educación, que también nos parece sumamente importante para la inclusión social. Este es un paciente nuestro con Alzheimer que, como las pinturas de William, fue desestructurando a medida que pasaba la enfermedad, ¿sí? Todos sus aspectos visoespaciales. Esto fue el impacto que le produjo a él, fíjense las paletas de colores rojas, por el atentado de las Torres Gemelas. Fíjense cómo prácticamente parece más una expresividad pictórica del arte derecho, ¿no? Sin demasiadas formas, sobre todo es color y emoción, hasta ir desestructurando a medida que pasaba la enfermedad, la visoespacialidad, la perspectiva, la figura a fondo, y en el último cuadro consideran los árboles rojos, porque él no sabía qué color era el árbol, ya pérdida de las memorias semánticas, y acá de nuevo ver estas dos personas que no se identifica quiénes son, el rostro no parece humano y no tampoco se sabe ni el sexo, ni el género, ni la edad, ni nada. Es lo que va haciendo el Alzheimer en el cerebro. Pero a pesar de eso, él focalizaba en este tipo de terapias que en él fue una de las pocas cosas que se perpetuó. Este es un caso de una demencia no Alzheimer,
en donde comienza con un trastorno del lenguaje. Él no podía hablar, estos son sus primeros cuadros, no podía expresarse, ni tampoco podía escribir, pero en su última obra, que es la más grande, en su última obra él estaba en mutismo. No podía hablar ni escribir y sin embargo dibujaba. Entonces, si vos me preguntas, Patricio, ¿cuál es la importancia de el arte y cómo abordamos a los pacientes? Es en esto. Esto tiene que ver con una forma de un paciente que no puede expresarse, ¿sí? A través de los medios convencionales, por la lectura, por la escritura, pero sí lo puede hacer a través del arte visual, del dibujo. No puede decir vaso, no puede decir otra palabra, pero lo puede pintar. Y eso es una importante forma de comunicarse, pero si esto no se le explica a la familia o a otro colega que nos pide una interconsulta, el paciente afásico queda en un rincón, porque se piensa que no entiende. Entonces, las terapias en el arte tienen que estar basadas en el paciente, en las preferencias del paciente, en las posibilidades que yo tengo con la tecnología, en las posibilidades que tengo con el entorno. Esto es sumamente importante. Esto me hace distinguir básicamente la independencia del lenguaje, del pensamiento. No puede estar mudo, no poder hablar, pero puede pensar y puede razonar, ¿sí? Y además la independencia de las áreas de procesamiento visual de las áreas del lenguaje, ¿sí? Uno puede estar afásico, sin embargo puede poder pintar. Entonces esto hay que explorarlo en los pacientes. Esto lo hacemos en asistencia y lo mandamos básicamente fácil en los pacientes donde las demencias son predominantemente afásicas. Este tipo de abordaje, como el abordaje musical, resultan fundamentales. Este es otro tipo de paciente en donde van a ver acá una paleta de colores preciosa que es la demencia frontotemporal, ¿sí? En donde hay, los pacientes pueden cambiar, hay un realce artístico impresionante, en donde cambia radicalmente y empieza una obsesividad por pintar con colores intensos, con temática, con la misma temática a veces. Esta paciente empezó a pintar insectos, bichos, transparencias, con colores vivos. La familia estaba muy preocupada. Este otro paciente también, de pintar así, comenzó a pintar con colores intensos. A medida que avanzaba la enfermedad, tuvo un periodo de pico, además asociado a la compulsión, a lo psiquiátrico que tenía el cuadro, y no paraba de pintar con estos colores. Esta paciente, que fue una gentileza del doctor Ángel Golinstock para el blog que nosotros tenemos en Arte y Demencia, es un paciente que empieza la creatividad de cero. Nunca había pintado. Y empieza una demencia y se instala con una capacidad de pintar que no podía dejar de pintar y utilizar estos colores intensos. Miren qué bonitos. Y él estaba ocupado con esto, estaba feliz. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué es importante el Alzheimer? ¿Por qué se relaciona el Alzheimer y la demencia? ¿Y por qué? ¿Y cómo hacemos nosotros que abordamos a través del arte terapia o a través de la musicoterapia a los diferentes pacientes y sus diferentes patologías? Cuando el paciente pasa por picos de productividad pictórica, a veces después empieza ya a dejar de pintar, y eso se va relacionando a la disfunción ejecutiva del paciente en general. Pero es interesante seguir sosteniendo este tipo de terapias, sobre todo cuando el paciente está interesado, obviamente, ¿no? Porque la experiencia estética, como dijimos, y la preferencia en el arte muchas veces no se modifica, ¿sí? Y bueno, por supuesto que hace ya 2 años que un artista muy importante en Argentina, como es Milo Lockett, se sumó a la campaña Hablemos de Demencia para el Día Internacional del Alzheimer y pintamos juntos un mural, el mural en el Hospital Milstein, que quedó así, muy bonito, y que entre todos los pacientes durante un año de trabajo con sus obras le pusimos el nombre Recuérdame. Elegimos a Milo Lockett porque es un pintor extremadamente generoso, además, que utiliza diseños muy sencillos, muy fáciles de recordar por su estilo, con colores intensos, y porque los elefantes remedan a la memoria para él, son muy memoriosos. Entonces son nuestro signo, ¿sí? Esto fue una participación masiva, con una sensación de plenitud muy linda ese día, y bueno, o sea, fue un mural para no olvidar, como dijeron en algunos medios, y se replica al año siguiente en otro hospital a cargo de la doctora Mónica Iturri. Hacemos la cadena de elefantes para identificar de alguna manera los hospitales amigables para las demencias, ¿sí? Así que esto fue muy importante, es una de las labores que empezamos a hacer
hace ya 2 años. Por supuesto, ni hablar cuando uno se inspira en todo esto, lo que hacen en el mundo, como puede ser el Museo del Prado, que ya en el 2006 incluyen a diferentes sujetos, desde niños con trastornos de espectro autista hasta Alzheimer, ¿sí? Con diferentes obras que se le presentan, con rompecabezas en retratos, con objetos, ¿sí? de arte, digamos, del museo, como reminiscencia, que es interesante, con historias de vida, con talleres de tejiendo vidas, miren qué lindo, y con obras que se plasman en lienzos, por ejemplo, de algunos centros de día, centros Montserrat, por ejemplo, o tapices que hacen entre los diferentes. Hay muchos proyectos en el mundo, este incluye también al de Reina Sofía, el museo, donde se van 2 días los pacientes y sus cuidadores a cada museo y después hacen diferentes tipos de producciones. En Argentina hay algunas visitas también a museos con pacientes con Alzheimer. Sobre todo, como dijo Sandra, creo que la vedette es el MoMA de Nueva York, ¿no es cierto? Lo que se hace en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es Meet Me at MoMA, es el nombre de esto, que es Reúnete conmigo en el MoMA, sería, ¿no? Es un proyecto muy interesante, que se hace cuando se cierra el museo, los días martes. ¿eh? Entonces ahí se dispone todo un día para los pacientes con Alzheimer. Y lo generoso de este museo es que deja un link para que cada uno de los países o quienes quieran hacerlo puedan replicar esto en sus lugares, ¿sí? Para puedan recrear experiencias similares. Así que, bueno, yo creo que es importante el arte en las demencias, es importante conocer qué le pasa al cerebro por todo lo que mencionamos, y creo que también es importante, y lo pongo aquí como para destacar, es que hay que salir para abordar a los pacientes con demencia, hay que salir extramuro, como decimos nosotros, fuera de los hospitales o de las clínicas, porque uno tiene que contemplar el Alzheimer de una forma más natural, ¿sí? Eso garantiza inclusión y garantiza no estigmatización a los pacientes. Creo que los cafés con alma, que implican actividades musicales, educativas, como las actividades del museo, son interesantes por este tipo, ¿no? Sí, Así que me parece que... interesante. Sí. Oye, Cecilia, te quiero dar las gracias porque estuvo súper interesante desde el punto de vista de lo que ustedes hacen y también del punto de vista médico. Esto dentro de lo que te escuchaba, empezaba a pensar y decía, estamos súper lejos quizás de otras expresiones de museo en otros países del mundo. O sea, lamentablemente no vemos tanto eso. Yo hablo un poco desde Chile. Aunque sea un día a la semana que se habilite para ese tipo de actividades, no pasa mucho. Entonces, claro, salir un poco de lo clásico de que esto es una enfermedad y está en los hospitales y está en la medicina, sino que también está en la vida en general y están distintas expresiones. Yo creo que ese es el punto, ¿no? El punto es Sí, salir fuera de los centros. Salir claro, fuera de los centros, incluir cuando se pueda, ¿no es cierto? Pensar más a futuro en Latinoamérica, en proyectos así más importantes, basados en las artes. El arte produce mucho bienestar en los sí, pacientes. Y sí, además bienestar en quien está en la relación médico-paciente, terapeuta-paciente y en la sí, familia. claro. Un poco Porque es para... así. Sí, ¿puedo aportar? Sí, Sandra, de hecho, Sí, te iba a preguntar un poco sobre eso. sí, Cuéntanos un yo poco quiero, tu bueno, visión sobre... primero, Dale. sí, perdón, No, adelante. no. Cuéntanos un poco tu visión sobre esto y también, ahora que tenemos, parece que mejor audio, cuéntanos un poco de lo que hacen ustedes como Fundación León, un poco desde la arte, desde lo que tú haces también como actriz, cómo lo hacen allá en Tucumán. Bueno, primero me pareció impecable la ponencia de Ceci, desde su mirada médica muy rica. Segundo, esto de que yo ya te venía contando, que nosotros hacemos las visitas a museos. Tucumán es un precursor en eso, desde hace unos 3, 4 años, y esas visitas de hecho nos han traído respuestas muy favorables y sorprendentes, ¿no? Porque por ejemplo, los hemos invitado a ir al museo con fotografías que tenían que ver con la presentación o la muestra de educación del museo. Entonces, bueno, hemos hecho una actividad previa a la visita del museo, una actividad museo y luego una actividad post-museo. Esto ya se viene haciendo desde la fundación, como les contaba, hace unos 4 años atrás.
Y también quiero contarles que aquí la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, los días sábados, bueno, no en este contexto, pero sí da todo un acompañamiento de arte terapia para casos y contextos de personas con demencias o de personas en situaciones de inclusión. Así que esto como centro formador, nuestra Universidad Nacional de Tucumán también es un centro muy importante que viene haciendo historia en relación a la arte terapia. Y por otro lado, retomar esto que nosotros hacemos como fundación y también trabajamos, hay un arte que creo que no lo hemos nombrado hasta acá y es el arte que tiene que ver con el cine. Y desde el cine es un arte que yo amo, no solo el teatro, sino que tiene que ver, nosotros hemos trabajado distintas películas, por ejemplo, hacíamos cine los sábados a la tarde, con películas que tenían que ver en general con la problemática de Alzheimer, no solo para la persona con deterioro leve, sino también para aquellos familiares o para el contexto que acompañaba a la persona. Y estas situaciones nos han servido después para generar debates o situaciones disparadoras donde se trabajaba el caso por caso y la problemática en general del grupo inherente a esa situación. Y hay una película que la quiero traer como ejemplo, que yo la trabajé con los familiares y con las personas con Alzheimer, y que es Coco. La tomo esta como ejemplo, no es la única, hay muchísimas, y después si quieren les paso porque soy una compiladora de cine y de películas que tienen que ver con las demencias, y esta película nos ha permitido rescatar y trabajar las tradiciones familiares. Si bien es una película que nos remite a México, pero es una película donde hemos trabajado la canción, o sea que hemos articulado y atravesado otras partes como lo musical, y desde esta mirada donde esa viejita se va a modificar la conducta de ella a través de la música que su nieto le canta, bueno, hemos empezado a trabajar el juego de las emociones que se disparan. Y a propósito de esto, hay una película con la que voy a trabajar cuando nos volvamos a encontrar, y que es Solo, de Arsenio Benchi, y que narra la historia de un compositor musical en el Borda. Así que, bueno, esas y otras películas les quiero dejar porque el cine para nosotros es una cuestión que tiene que ver con el arte y que es riquísima para seguir trabajando. El Café con Alma, que ya les he contado, y en el Café con Alma nosotros ayer tuvimos un Café con Alma y ha sido una situación donde hemos podido siempre transversalizar el arte y hemos dado la primera parte del café con una intervención de una arquitecta que nos ha traído todo su saber desde la adaptabilidad del hogar, y en una segunda parte hemos hecho un intercambio con España, con gente que ha venido aquí, que ha hecho unas pasantías y que hoy nos ha sumado sus canciones y su musicalización desde España. Eso lo hacemos, es gratis, es para todas las familias y para socializar, como bien decía Cecilia, esto de visibilizar la enfermedad, y lo hacemos en un bar amigable aquí. Esta experiencia la venimos haciendo desde hace unos 2 o 3 años, y es una experiencia donde no solo se suman familias que tienen que ver con personas con Alzheimer, sino que de pronto escuchan o leen en el diario o quieren preparar su posterior adultez y su posterior ser adulto mayor, cómo me preparo. Entonces van y nos acompañan desde esa visibilización del Alzheimer. Y ya hablando de canciones, que Ceci ya ha mencionado bastante, no me voy a explayar, pero sí trabajamos con la reminiscencia de la música. En la semana pasada hemos trabajado en nuestro encuentro de los jueves todo lo que tenía que ver con reminiscencia de canciones que nos remitían a épocas de nuestra vida, ya sea la niñez, la juventud, el ser adulto, y de pronto desde ahí estos temas musicales, bueno, los hemos trabajado, que nos disparaban, cómo nos disparaban, con quién estábamos, en qué lugar estábamos aquí en Tucumán, nos remitía a otra situación, como en mi caso, me remitían, estas canciones nos remitían a mi Chaco. Bueno, Cecilia ha nombrado a este gran pintor que es chaqueño,
y que es Milo Lockett, y bueno, en realidad esta musicalidad nos remite, también trabajamos la geografía y la historia, que tienen que ver y que son tan importantes a la hora de abordar la localización en relación a los tratamientos no farmacológicos del paciente con Alzheimer. Nosotros tenemos un coro amigable, que fue una inquietud de una psicóloga que forma parte de nuestro equipo, y que este coro está desde el año pasado, y en este coro asisten personas que son demenciables, personas que tienen que ver con familiares y cuidadores, y gente que se quiso sumar a nuestro coro. Este coro tiene justamente como uno de los objetivos del coro es visibilizar la temática del Alzheimer. Estamos trabajando en fortalecerlo al coro para que haga presentaciones en distintos encuentros corales de la ciudad. Y dentro de toda la paleta y este cristal de arte, yo quiero nombrar algo que creo que tampoco lo hemos nombrado, y son los registros fotográficos. Nosotros trabajamos con todo el tema de reminiscencias y de la fotografía en relación a las reminiscencias, y estos talleres nos generan y nos traen muchos beneficios a la hora de reconstituir esta paleta de recuerdos. Pero yo quiero nombrar, en esto de buscar marcos teóricos y de nombrar investigaciones, me interesó mucho las investigaciones de Alejandro Kipchuk, es un argentino, que a partir de la enfermedad de su abuela Mónica, con Alzheimer a los 84 años, él hizo toda una investigación, como les acabo de contar, y uno de sus trabajos, de ellos, lo denominó La noche que me quiera, en alusión al tango El día que me quiera, que era el tango favorito de su abuela, y La noche que me quiera tiene que ver con el ocaso de la enfermedad. Y lo interesante de este trabajo de investigación de Alejandro Kirchhoff tiene que ver con esa evolución y este registro de la enfermedad, y de no solo de la enfermedad como una casuística aislada, sino como esa enfermedad fue poblando la casa, y en esta investigación fue incluyendo a este abuelo, y no nos olvidemos del cuidador, del trabajo del cuidador del Alzheimer, más allá del arte, y tiene que ver con este abuelo que acompañaba a su abuela y que también estuvo dentro de toda esta investigación fotográfica. Así que bueno, y para concluir, yo les quiero, aludiendo al teatro, les traigo algo que dice Pablo Melicio en su texto El arte nos puede sanar, y que tiene que ver con la historia del teatro y cómo nos significamos y nos resignificamos en relación a las artes y a la salud. Pablo Melicio cita a Tennessee Williams y dice que si como Tennessee Williams uno encuentra la vida poco satisfactoria, o como Fernando Pessoa estamos ante un mundo que no basta, el arte vivido, sentido, le agrego yo, abre la posibilidad de la búsqueda de nuevos caminos. Kenzaburo Oe, un gran escritor, decía que en el mismo momento, en el mismo acto de expresarse, reside el poder curativo, una capacidad de reparar los desgarros del corazón. Kenzaburo Oe tiene toda una vida como escritor que cambia y se fractura cuando él tiene un hijo con un traumatismo cerebral. Y a partir de ahí toda su construcción literaria cobra otro nuevo sentido. Bueno, no quiero abusar del tiempo, quiero agradecer una vez más y agradecer a Diego Aguilar que nos invitó y generó de puente para que estemos aquí en esta enriquecida tarde. Gracias, Sandra. ¿No? Y qué linda historia la que nos cuenta. Y como tú dices, estamos transmitiendo también en conjunto con la Fundación León. Aprovechar antes de continuar, nos hemos alargado un poquito más del tiempo para los amigos que nos están viendo, pero el tema lo amerita. Siempre son entrevistas donde hay preguntas más cortas y respuestas más cortas, pero ameritaba extendernos un poco también porque hay que explicar, contar un poco lo que significa relacionar estas dos áreas que estaba leyendo un poco los comentarios de los que nos están escuchando. Y claro, quizás uno nunca se imaginó cómo se relacionaban estas dos áreas, entonces era importante también explicarlo. Vamos a estar leyendo todos los comentarios y las preguntas en el último bloque, ya vamos a pasar al último bloque para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas,
y contarle que estamos transmitiendo, estamos muy contentos, estamos transmitiendo simultáneamente para La Voz de Maipú. Maipú, una comuna de Santiago, una comuna de las más grandes de Chile. Saludo a los amigos de La Voz de Maipú y también agradecerles poder transmitir con ellos. Estamos transmitiendo de forma simultánea para el Facebook de La Voz de Maipú, estamos transmitiendo por el Facebook de la Corporación Alzheimer Chile y también con la Fundación León de Tucumán para Argentina. Así que estamos ahí a 3 bandas en distintas plataformas transmitiendo, llegando a más personas y también generando mayor difusión de lo que estamos conversando. Bueno, voy a hacer una pregunta para las dos, pero una pregunta quizás ya del último bloque, con respecto a si es cierto que las personas con Alzheimer que durante su vida estuvieron relacionadas con la música, el teatro, la pintura, pueden tener mejores resultados con una estimulación cognitiva que vayan en la línea del arte. Un poco lo que conversábamos ya, pero conocer un poco más de eso, un poco de lo que significa esta estimulación en esta línea del arte, en el contexto, ya sea para personas que tuvieron una vida relacionada al arte, como ya lo contó la doctora Cecilia, o derechamente si puede ayudar o puede incentivar a personas en general. Cuéntanos un poco de eso, Cecilia. Sí, es una pregunta interesante porque obviamente que todos los que tienen un background de conocimientos relativos inherentes al arte en diferentes expresiones, tienen una reserva cognitiva, que es un concepto interesante, distinta tal vez, o diferente, y tienen una plasticidad neuronal, una capacidad de reorganizar funciones que tal vez no se logró con otro tipo de actividad. Eh, no hay tantos estudios que comparen esto con las diferentes expresiones artísticas y qué va pasando en forma longitudinal, ¿verdad? Lo que más se conoce en especial es lo que sucede en los cerebros de los pacientes, de las personas que están precozmente implicadas con la música, ¿sí? Sanas, y las personas que no están implicadas con la música, sobre todo en musicoterapia. Estos son lo que más se conoce en la literatura, ¿verdad? Hay mucha evidencia de esto. Y es interesante porque, por ejemplo, la expresión en el cerebro de una persona no música, se procesa, básicamente la música se procesa en estructuras más bien derechas e implican algunas áreas cerebrales. Mientras que en los músicos, por ejemplo, cuando empiezan sus habilidades y su actitud musical y su entrenamiento musical antes de los 7 años, comienzan a lateralizar las funciones musicales al hemisferio izquierdo, como si fuese un lenguaje. Entonces, esta capacidad de reorganizar funciones en la música está bastante estudiado. De hecho, los músicos tienen una reserva diferente, una estructura cerebral distinta, lo cual es muy importante, hasta difieren en tamaños de algunas áreas cerebrales. Mira qué interesante. Por ejemplo, ya de por sí, al lateralizar de la derecha a izquierda el procesamiento musical, ¿sí? Ya de por sí, de tener un poco más volumen del cerebelo, de las áreas de atrás que tienen que ver con el ritmo y la coordinación, ya de tener mayor estructura, mayor tamaño de estructuras como la parte anterior del cuerpo calloso, o mayor corteza premotora del área contralateral para mover las dos manos, por ejemplo en el caso de un pianista o de alguien que utiliza ejecución musical, ya habla de una plasticidad y una capacidad cognitiva diferente. Lo que no implica que pueda no tener Alzheimer, ¿no es cierto? Pero si uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de una persona entrenada con música y que tiene una reorganización funcional en su cerebro distinta, por supuesto que seguir en esa misma línea lo va a beneficiar un montón, hasta estadios avanzados. Por más que no tenga conocimientos musicales, estimular con música al paciente, aquellos que procesan, por ejemplo, la música preferentemente en el hemisferio derecho, también es una oportunidad, desde estadios iniciales hasta estadios avanzados, porque la música se preserva en estadios avanzados, sobre todo de la memoria musical. Uno puede no saber quién es, o sea, básicamente qué está pasando en el entorno, en qué día estamos, y tienen una severa amnesia, no saber qué comió el día de ayer o recientemente, o no saber que el desayuno es la primera comida de la mañana. Pero sí puede estar reconociendo una melodía, ¿sí? Una melodía si es familiar, si no es familiar, reconociendo la emocionalidad de la música, ¿sí? Entonces, es una pregunta que es muy interesante, tanto
en los que han tenido contacto con la música como los que no han tenido contacto con la música. La música en los que tuvieron o contacto, por ejemplo, obviamente que Rodaniza funciona de una manera diferente y eso permite que tenga una evolución tal vez distinta, ¿no? O una focalización su enfermedad y más llevadera en algunas cosas. A veces uno tiene pacientes pianistas o músicos que realmente tienen un estadio muy avanzado de Alzheimer y se sientan en el piano y sin tener la partitura delante tocan una obra completa. Esto es tremendo. Ni hablar de los artistas que han tenido plasticidad o tenido un don como el oído absoluto, que han desarrollado una estructura llamada plano temporal a nivel de un área del cerebro, que eso le da la genialidad de reconocer un tono en ausencia de la referencia tonal. O sea que hay una plasticidad que hay que aprovechar en los pacientes que han tenido habilidades musicales, porque esto obviamente que puede evolucionar diferente. Eh, es muy importante conocer este tipo de funcionamiento cerebral. Gracias, Cecilia. Sandra, te voy a preguntar un poco lo mismo, pero un poco la reflexión que me quedaba al escuchar a Cecilia es que nosotros vemos la corporación que, bueno, quizás nos están también escuchando muchos de los familiares, que cuando se les pone música, de repente música del recuerdo, de hecho aprovechamos de contarles que hoy día nosotros tenemos un bloque de acompañamiento, pero ya adultos mayores en general, donde también, de forma quizás también preventiva, adultos mayores autovalentes, escuchar canciones y música del recuerdo. Pero cuando yo te comentaba esto, a pacientes, a personas que están con Alzheimer y que son parte de nuestra corporación, se les pone música antigua de los 60 y muchos se ponen a bailar, se ponen a cantar y es impresionante que verlos muy, muy activos, verlos que se estimulan de forma impresionante, o sea, uno se emociona bastante cuando los ve, pero quizás en otras áreas no se ven tan estimulados. Entonces, cuéntanos un poco tú, Sandra, desde la práctica, desde lo que tú has visto, ya sea de personas que lo has visto desde la música, desde el arte, desde el teatro, que se estimulan y cómo ha sido esa experiencia para ti y cómo se ha llevado a cabo también para que nos están escuchando, muchos de ellos también familiares. Bien, yo quiero agregar a todo lo que dijo Cecilia el tema del cuerpo, el tema que hoy está bastante mirado, bastante replanteado y que a nosotros como actores nos desafía y estamos interrogantes. Yo vengo de la línea de la danza clásica, me recibí a los 17 años en el Chaco, y bueno, toda la vida seguí en contacto con la danza, entonces sumar a toda la música que muy bien explicó Ceci, todos los beneficios de la danza, y que no hay edad para seguir danzando. De hecho, tengo una amiga que tiene un espacio de arte y que es formadora y que está muy vinculada a la escuela de Julio Boca, tiene una escuela acá, y ella el otro día me dice: Sandra, tengo 60 años. Bueno, yo realmente creía que ella siempre tiene 40 porque está fantástica. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Y es que así como se estimula el oído, si nosotros estimulamos el cuerpo todo, y hablo de la danza como estímulo del cuerpo todo, esto también tiene múltiples beneficios a la hora de acompañar a una persona con Alzheimer o con demencia. Y nosotros en estos encuentros, un ejemplo claro voy a poner, y es que yo siempre les digo a despegarse de las sillas, no tengan miedo de pararse, a moverse, quieren descalzarse, romper esto, ¿no? Como hoy decía Cecilia, romper los espacios, romper las rutinas, romper los estereotipos, porque de eso se trata el desafío. Por supuesto que siempre cuando hablamos de esto, cuando hablamos de buscar y de transversalizar artes, tenemos que ir mirando el caso por caso, ¿no es cierto? Si yo veo que hay una persona en una silla de ruedas, no le voy a decir parate, aunque esto suene obvio, una obviedad, pero sí le puedo decir que ella se puede mover y puede danzar. Y en eso sí puedo y tengo un marco teórico que me acompaña, ¿sí? Entonces, yo quiero inculcar esto de trabajar el cuerpo todo, y si hoy no nos podemos abrazar, como dice un gran autor y dramaturgo de teatro que es Bartí, un gran formador de formadores, un gran maestro, y hoy se habla del convivio. Bueno, hoy no nos podemos tocar, pero sí cómo podemos abrazar el alma,
nosotros hemos hecho un taller que tenía que ver con los abrazos del alma, con apapachar, que es un vocablo muy del norte, pero que remite a un vocablo de México, y que Diego lo va a expresar mejor que yo, porque es muy difícil de nombrar, pero ese apapachar, ese abrazar, tiene que también que ver con este involucrar el cuerpo a través de las artes. Y quiero agregar un ejemplo más que nosotros hemos trabajado en otro de los talleres, y tiene que ver con las reminiscencias que abordan el olfato, el tacto, la vista y el gusto. Y son los talleres de olores, sabores y emociones. Y para eso nosotros trajimos cocineros profesionales a nuestros encuentros que nos han permitido abordar reminiscencias, recuerdos, hemos trabajado recetas, hemos trabajado una serie de situaciones que tienen que ver con el ayer, pero que nos establecían como puentes con el hoy, porque consideramos que cocinar también es un arte, y que tiene que ver fundamentalmente, y a partir de ese disparador que llevamos, nos surgieron otras inquietudes, como por ejemplo, hoy mi familiar no quiere alimentarse, se alimenta menos, ¿qué puedo hacer? Entonces, estos talleres que tuvieron que ver con el arte, las artes culinarias, nos fueron disparando otras búsquedas y otras respuestas. Qué interesante, Sandra. Un poco lo que conversamos, salir de lo clásico, de lo que nos imaginamos que esto es más médico, está dentro, al parecer, de las clínicas, de los hospitales, pero no, está en la vida, está en nuestro día a día, está en la cotidianidad, desde la cocina, como tú lo decías, desde el arte, de la música, del teatro. Qué interesante. Vamos a pasar al último bloque antes de las preguntas del público, que finalmente son recomendaciones. Me gustaría preguntarles qué recomendaciones les podríamos dar a los cuidadores para estimular a sus familiares, y sobre todo en tiempos de cuarentena. Recordemos que estamos en cuarentena, la mayor cantidad de países, ustedes también, de hace más tiempo quizás que nosotros. Hoy día estamos encerrados, estamos en la casa, no tenemos quizás la posibilidad de poder salir. Muchos de los centros diurnos están cerrados, larga estadía también están cerrados, están en la casa. Una nueva vida para todos, teletrabajo, algunos, los que tenemos el privilegio de tener teletrabajo, hay muchos que lamentablemente no tienen la posibilidad de estar trabajando en sus casas, y también muchos de los niños están en el colegio, en sus casas, teniendo clases online, y además los que son cuidadores tienen a sus familiares en la casa hoy día, y quizás en otro momento los tenían en algún centro donde los cuidaban. Nos cambió la vida, muchos de ellos también. Cuéntanos un poco, Cecilia, ¿qué recomendaciones podrías darnos para esos cuidadores que hoy día están en la casa, y sobre todo poder enlazarlo con los temas que estamos conversando, que es el arte, que es la música, el teatro, la pintura, desde la casa, desde esta cuarentena que ojalá que se acabe pronto? Cuéntanos un poco qué tipo de recomendaciones nos podrías dar. Nosotros, bueno, ya llevamos bastante tiempo acá en Argentina de cuarentena, y en especial los adultos mayores en Capital Federal están bastante aislados de todo tipo de cosas, digamos, aislados de la familia, porque se restringen todo lo que es la presencia familiar, aislados de las posibilidades de intervenciones como hacían antes. Sus rutinas han cambiado. Si tenían centros de día no lo pueden hacer, si tenían estimulaciones presenciales no lo pueden hacer. Y aislado también incluso, y lo quiero mencionar, de posibilidades de investigación tan importantes en el área de demencia. Sí. Esto ha traído muchos cambios en el cuidador y en el paciente, ¿no? Que creo que lo que uno vaya a decirle al paciente, al cuidador, que haga con el paciente, va a estar centrado en el paciente, básicamente, en las preferencias del paciente, en la condición en donde está, ¿sí? Con qué cuenta, con qué herramientas, si tiene acceso o no a internet, a una red, y con quién está al lado. ¿Quién es el posible, digamos, estimulante o la posible herramienta para brindarle estimulación a través del arte? A mí me gusta mucho en tiempos de cuarentena decirle a los familiares, darle pautas de psicoeducación en primer lugar, para mantener la tranquilidad, darle pautas de rutina, ¿sí? Mantener rutinas y diarias de lunes a lunes, ¿sí? Pues casi no tenemos fines de semana. Plantear que esto también es un problema, ¿no? No hay como espacios. Y esto también nos ha cambiado a todos. Y básicamente a mí me interesa mucho proponerles la música como una forma de terapia, porque no todo el mundo tiene acceso a computadoras, etcétera. Pero me parece que
preguntar si hay posibilidades de contar con música, a mí me gusta mucho. Me gusta que tenga un ambiente climatizado, con música, y que se vaya jugando con diferentes ritmos musicales, por ejemplo. O, por ejemplo, las músicas más con ritmos lentos para determinados periodos del día, músicas con ritmos más importantes, más rápidos, que implican movimiento, como decía Sandra, que implican ya las ganas de salir a bailar o moverse, que puede ser desde la actitud sentado, la actitud parada, eso para determinados momentos del día. Y cuando un cuidador ya está muy agotado, cuidador pago, cuidador principal familiar, básicamente relajar al paciente con actividades lúdicas, con todo lo que tiene que ver con la pintura, con las artes visuales. Por ejemplo, desde colorear mandalas, desde hacer una técnica con collage, o incluso con texturas para hacer modelados, ¿no? Hoy hay muchas masas que se hacen, que se compran en todos lados, ¿sí? Sencillas, que pueden llegar a copiar o a hacer estos para diferentes estadios de la demencia. Entonces me parece que armar rutinas en donde uno pueda tener música relajante durante el día, músicas estimulantes para movilizar y para evitar el sedentarismo en la cuarentena, que es un gran problema. Nosotros no, estamos descuidando, lamentablemente, porque no se está asistiendo a esta población, estamos descuidando los factores de riesgo vascular. Y esto es otra cosa, es casi todo enfocado a COVID y se está dejando de lado lo que tiene que ver básicamente los adultos mayores y sus cuidadores con el control del factor de riesgo. Se está comiendo más muchas veces aquellas personas que pueden, ¿no es cierto? O diferente. Y además se está muy sedentario. Entonces me parece que proponer espacios de relajación con música, espacios de estimulación con movimiento, que puede no estar relacionado con ninguna pantalla en Internet. Estamos hablando con cosas básicas, un grabador, un celular, poner música, movimiento y rutinas desde colorear, desde formar collage, como para que focalice el paciente y el cuidador pueda relajarse un poco. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Esto como lo más básico. Después, obviamente, tenemos todo lo que tiene que ver con las terapias si uno tiene acceso a Internet, con la conexión virtual, con los diferentes links o programas, como pueden hacer ustedes, como puede ser Alma, Buenos Aires, para socializar, aunque sea, estamos en distanciamiento físico, e intentar de que el paradigma haya cambiado, que no es un distanciamiento social, sino físico. Entonces, pero no todo el mundo tiene esta posibilidad de tener una cámara, no todo el mundo tiene posibilidad de tener una tablet o una computadora, ¿sí? Si tenemos posibilidad de eso, el paciente no lo va a saber usar muchas veces. Entonces, bueno, hay que conectarlo para que lo sepa usar y pueda conectarse con gente de su edad. Esto también es fundamental, pero siempre con pautas y con rutinas. Yo trato de siempre centralizar lo que le digo en base al paciente y al entorno, ¿no? Desde cosas más básicas a cosas más complejas como el uso de las redes o programas para su edad. Interesante, Cecilia. Y dentro de lo que tú decías, me estaba pensando un poco lo que nosotros hacemos en la corporación. Además de trabajar con personas con Alzheimer durante las mañanas, entre 10 y 12 de la mañana, nosotros tenemos este bloque de acompañamiento a los adultos mayores, porque tú dices algo muy importante, que no nos estamos preocupando tanto, y obviamente hay una emergencia que lo amerita, pero todo el tema del estrés, la ansiedad, lo hemos hablado en algunos programas de la corporación, que va a quedar o que está generándose, es impresionante. Y sobre todo a los adultos mayores que hoy día están más recluidos, por así decirlo, o sea, están en cuarentena. Acá en Chile desde los 75 hacia arriba es obligación que estén en sus casas. Entonces son medidas que obviamente es para poder salir de este proceso que estamos viviendo, pero que va a dejar y está generando un tipo de no sé si de daño, pero sí algo Impacto, que nos digamos. impacto, claro. O sea, hay una consecuencia que va a quedar desde el sedentarismo, desde de los temas psicológicos. Y en eso te quería preguntar, Sandra, cuéntanos un poco estas recomendaciones y algo también que decía Cecilia, no solamente para la persona que tenga Alzheimer, sino también para la familia, para el cuidador, que se lleva mucho de la carga, y quizás no están viendo muchos de ellos, de hoy día estar primero en cuarentena, situaciones económicas difíciles, estamos todos asustados por cómo sigue evolucionando esta cuestión, lamentablemente, en Latinoamérica. Cuéntanos un poco, que tú nos diste ya algunos consejos, cuéntanos más sobre recomendaciones, algunas películas para nuestros amigos que nos están mirando.
Bueno, lo primero, como dice Cecilia, es apuntar a lo rutinario, ¿no? A trabajar toda la parte psicoeducativa y a trabajar todo lo que significan las rutinas. Pero dentro de las rutinas surge la demanda y surge muchas veces los cuadros de angustia o el no saber qué hacer. Entonces nosotros dentro de la fundación y dentro del grupo de ayuda mutua nos hemos organizado brindando de esta manera dos cuestiones puntuales. La primera es esto de nosotros, nuestra escucha telefónica a través de videollamadas con elementos simples. Solamente usamos celulares porque hemos tratado de usar otras redes, pero bueno, hay gente que no puede, hay gente que no sabe, hay gente que se desespera. Entonces hemos acudido a lo seguro, a lo firme. Y dentro de esto seguro es el celular. Todos tienen un celular. Entonces hemos conformado la organización de este grupo de ayuda, que siempre lo venimos sosteniendo semana a semana, pero de manera a través de las redes, en este caso, a través de telellamadas o videollamadas, donde cada profesional tiene una hora establecida o una franja horaria que puede acompañar y alojar demandas. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros con las personas con Alzheimer y deterioro, los familiares y cuidadores, sobre todo familiares y cuidadores, tenemos un grupo de WhatsApp conformado como tal. Este grupo está abierto. ¿Qué quiere decir? Hace poco se sumó Clarita de Buenos Aires porque se encontraba sola y nos conoció a través de la red y hoy ya nos hizo una sesión. Entonces, bueno, a través de este grupo de WhatsApp, ahí ya se plantean en el grupo aquellas demandas que son más factibles de ser socializadas, de ser compartidas. Y ante esto, bueno, alguna de las profesionales que conformamos este equipo podemos responder, podemos señalizar, podemos explicar, podemos informar, podemos aclarar, podemos compartir y socializar. Estas serían dos herramientas que para nosotros son fundamentales. Y algo, bueno, cómo transitamos la pandemia desde nuestro hogar. Aquí hay una ventaja, digo en general, por supuesto que no todas las familias, pero en general muchas de nuestras familias todavía viven en casa y tienen una pequeña parcela de tierra. Entonces, ¿qué hicimos en uno de estos encuentros? Es el trabajo con la huerta, trabajo en el que puede participar el cuidador, la familia completa, la persona con Alzheimer en las primeras fases. Entonces, fíjense que esto se convierte en una tarea que más allá de la rutina, más allá del cuidado que implica una huerta y de formarse para sostenerla, hoy ya implicó toda una tarea y un trabajo que se volvió hasta creativo y donde ya se suben a este grupo de ayudas, bueno, fotos, registros, procesos de la huerta, anécdotas de enseñanza, sí, etcétera. Esto es algo que desde lo cotidiano nos está significando y sumando valor. Y otra cuestión que tiene que ver con cómo nos alimentamos, que Ceci nombró, y es el tema de, bueno, la alimentación saludable. Nosotros les dimos en uno de estos encuentros de los últimos jueves, les hemos compartido un video de otra cocinera profesional que aludía a cómo alimentarse hoy en tiempos de pandemia y también en relación al frío, al clima, a las condiciones climáticas que estamos viviendo, que no es lo mismo que decir, bueno, me hago una ensalada, o a las personas con Alzheimer, bueno, coman ensalada todos los días. Entonces, bueno, ¿cuáles son los alimentos nutritivos y saludables que ellos tienen que incorporar día a día? Dentro de lo que se pueda, dentro de lo accesible y como también esto se fue convirtiendo en una tarea familiar cotidiana que cobró otro sentido. ¿Por qué? Porque en este grupo de ayuda mutua empezaron a circular preguntas de, por ejemplo, ¿cómo conservo las legumbres? ¿Las puedo frizar? ¿No las puedo frizar? ¿Cómo cocino con verduras? O dentro del marco de verduras que nos comentó esta cocinera profesional. Bueno, a ver, yo no comía, por ejemplo, coles, me dijo una de las personas, entonces a mí que me gustan las coles, dijo, bueno, las podemos preparar así, y ahí surgió otra persona que dio la receta de los ñoquis verdes. Entonces, bueno, eso fue, nosotros hablamos de sumar valor. Y en esto, fíjense que son tareas que
se van involucrando cuidadores, familiares, y que los vamos sacando de lo meramente rutinario, repetitivo, y a veces que los sume en lo angustiante y en aquello mecánico, ¿no? Y les damos otra ventana y otra luz. Qué importante consejo, Sandra. Vamos a entrar al último bloque. Vamos a leer primero los comentarios. Tenemos harta gente que estuvo participando, harta gente conectada, estamos bien contentos. Miren, desde la Fundación León, Diego Aguilar, saludos, amigos chilenos, nos dice. Saludos, Sandra, también. Claudia Villafañe dice, muy interesante, saludos desde Tucumán. Noemí Medina desde Alzheimer Iberoamérica, excelente tema, expositoras, la Chacha, sí. Chacha. Un abrazo, Sí, Chacha. saludos, Chacha. Excelente tema, expositoras, valiosas y generosas en saberes. Mil gracias a la Corporación Alzheimer Chile y a su presidenta Patricia Alegría y al coordinador Patricio Medina, de los colegas voluntarios de AIB. Saludos a la Pati, ella está en cuarentena, está en su etapa final, le mandamos toda la energía y la fuerza desde acá. Sí, que se mejore pronto. Estela Páez, saludos desde Neuquén, gracias, excelente ponencia. Marga Fuentes también nos manda saludos, gracias a la Fundación León, el Café con Alma de Tucumán, Chacha también, Neria Sofía, Conti Vice, también conectadas. Es psicóloga y trabaja en nuestro programa de ayuda mutua, una gran trabajadora, junto a Mati Keffer y a Susana Medina. Graciela Albornoz también dice, genial, Sonia Virgolini, Sandra, sí, ahí se equivocó, Graciela Albornoz. También estamos leyendo los comentarios de las distintas plataformas, estamos también en La Voz de Maipú, Verónica Castillo nos saluda, Aurora Naranjo, qué bien tema, se agradece, muy interesante, dice María Eugenia Romero, buenas tardes, Amanda Rodríguez, hay harta gente, quizás no los voy a poder leer todos, pero hay harta gente conectada, dice Víctor Hugo Gernac, dice excelente exposición del tema, ojalá permanezca varios días el video para compartirlo en mi muro. Ahí va a estar disponible para que ustedes lo puedan mirar. Y bueno, tenemos este último bloque de preguntas del público, y yo tengo una pregunta, que esta es mía, pero también quiero hacerla. Para Cecilia, quiero hacer una pregunta, quizás ya lo dijiste, pero dejar quizás con mayor énfasis esto de la reserva cognitiva. ¿Qué es lo que es la reserva cognitiva? Y si el arte, como ya lo hemos visto, produce mayor reserva cognitiva, ya sea de forma preventiva o ya para personas que tengan Alzheimer. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, la reserva cognitiva, un poco lo mencionamos así someramente, es interesante tener en cuenta. La reserva cognitiva es todo aquella estructura, digamos, cerebral que se fue formando, por decirlo así, de una manera progresiva, con la incorporación de conocimientos desde diferentes áreas, ¿sí? Y además con la capacidad de ir reacomodando esos conocimientos a lo largo del tiempo, ¿no? Para no poner clasificaciones. Es decir, es todo lo que uno adquirió en la vida desde el punto de vista del conocimiento y cómo esto se fue modificando a lo largo de la vida. Hablamos de una reserva ya dinámica, no una reserva estática. Es decir, uno puede haber alcanzado un determinado nivel educativo, pero si se queda ahí, ¿sí? Y nunca hace más nada, ¿sí? Esto no es el concepto que se está trabajando y que se quiere tratamente de resaltar. El concepto es de reserva cognitiva, es una reserva más dinámica, es haber incorporado conocimientos de diferente índole a lo largo de la vida y mantener constante esa actividad intelectual. Esto es lo que sirve. Esto es lo que sirve como concepto, digamos, es esa reserva dinámica que hace que el paciente vaya manteniendo un feedback importante con lo que tiene y con el entorno, y se vaya modificando y reorganizando las funciones. Esto es una de las cosas que hoy se dice como factor de protección para todo lo que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas, neurotóxicas, ¿sí? Cuanto más reserva cognitiva y más dinámica lo hacemos y seguimos este proceso, mejor nos puede ir en la vida, ¿sí? Sí. Entonces esto es importante tener en cuenta. No es al haber alcanzado un determinado nivel académico, sino sostenerlo. Sandra, te quiero hacer una pregunta que estaba leyendo aquí que nos preguntaba, tú recomendaste una película, parece que no se escuchó bien, si nos puedes repetir un poco para difundirlo también, creo que era Coco, ¿no? Coco, y una película que vi hace muy poco, que es Solo, de Artemio Benchi, y habla de un caso real, un caso verídico,
de una persona que el borda y que, bueno, le dan la salida del borda, cómo se prepara para hacer la transición, y esa persona era un compositor, es un compositor musical y hoy está trabajando en otro proyecto que se llama Enfermaría. Esta película la voy a trabajar en mis próximos encuentros con la gente que se está capacitando en esta temática, y me pareció interesantísimo esto que explicó Cecilia, ¿no? La música en este caso va modificando y lo va salvando, entre comillas, a hacer la transición y a reinsertarse en esta otra realidad del mundo de afuera del borda. Se llama Solo, de Artemio Benti. Importante. Bueno, ahí Y vamos a dejar... después, si quieren, les paso Sí, unas listas, porque tengo una lista de cine que, bueno, a mí me apasiona. ahí vamos a dejar los consejos en las páginas de Facebook de las distintas plataformas. Y bueno, ya estamos despidiéndonos. Voy a leer los últimos comentarios. Les quiero agradecer a ustedes por el tiempo. Ya llevamos casi 1 hora y media, no nos dimos ni cuenta. Fue súper interesante la conversación. Vamos a estar con las palabras finales, pero antes voy a saludar a los amigos que nos están escribiendo desde la Corporación Alzheimer Chile. Hartos comentarios. Paola Andrea Díaz dice: gracias a los expositores, información de gran ayuda. Había problemas con el audio, pero parece que se solucionó, se escuchaba mejor ahora. Nos dice Paz Bugueño, y le agradecemos también por esta retroalimentación que nos permite ir mejorando en el momento. Gerardo Araya también, Pat Martínez, súper interesante, genial, doctora Serrano. Rina Pacheco ahí nos manda felicitaciones. Pamela López Arena dice: buena conversación. Dice: buena conversación. Bueno, mi padre lleva cerca de 5 años con Alzheimer, pero ya es difícil que se concentre con algún gusto. Antes disfrutaba Andrés Ruiz, Micheli. En fin, hoy en día no disfruta la música ni nada llama la atención, más que estar acostado. Ahí no, también nos mandan testimonios los distintos familiares desde la Corporación Alzheimer Chile. Astrid Bravo dice: buenas tardes a todos, nos saluda. Pamela López, súper bien. Diego de nuevo Aguilar, felicitaciones, Sandra. Muchas gracias, Diego. Reina Muchas Pacheco, gracias excelente. por esta oportunidad, gracias. Diego Aguilar, Julio, nuestro director. sí, Diego Aguilar. Julio Gal dice: excelente tema, me encanta compartir con mis pacientes que han llevado vidas ligadas al arte, no dejan de sorprenderme. Pamela López dice: hice un tiempo, lo vi en un reportaje de ese artista y así fue demostrada su evolución con el Alzheimer, lo que contaba Cecilia. La manera que desaparece su manera de dibujar es impresionante, ver la evolución de la enfermedad y también de su arte. Aide nos manda también saludos, de nuevo Gina. Clase magistral, dice Pats Martínez. Bravo Sandri, dice Rina Pacheco. Camila Ayala dice: nunca me Es de imaginé mi poder. estado. Sí, también de Tucumán. De Chaco, no, ella es de Chaco, y vino y estudió acá conmigo, pero está en Chaco. Gracias, Rina Pacheco. Te Yo mandamos quiero decir saludos. una sola cosita en Sí, relación a esa persona que su papá estaba en la cama, ¿no? sí, Y es que nosotros, desde la mirada psicológica, decimos el caso por caso, y no dejen de ver qué es lo que a una persona lo puede apasionar, porque quizás creemos que hasta acá estaba todo dicho, y como bien decía Cecilia recién, todo es dinámico, todo cambia. Quizás de pronto, el poder mirar a través de una ventana, la letra, el poder sentir, el poder estimular el tacto, el poder acariciar, el poder estimular los aromas, el poder, y si quieren después nos pasan los datos y seguimos hablando con esta gente, pero lo que sí puntualmente es: no dejen de buscar, no tenemos que dejar de buscar, porque así como las investigaciones no están acabadas y datan de muchos años atrás, tampoco está acabada la búsqueda. Es interesante, pero sí, también es interesante porque uno siempre cuando habla de Alzheimer tiende siempre a decir, le hablo al cuidador, pero qué importante es hablar lo que quiere el paciente, ¿no? claro. Preguntarle al paciente qué es lo que quiere en este momento, ¿sí? A veces uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Entonces es importante centralizar en el paciente y no hacer solo lo que piensa el cuidador que puede ser posible el beneficio del paciente. Ojo con eso, ¿no? Porque estamos muy limitados siempre hacia la mirada del cuidador y muy poco se le pregunta al paciente cuáles son sus preferencias en este momento, que también es importante tener en cuenta. Sí.
lo conversamos en programas anteriores, esto de repente uno, y a mí no me toca ser cuidador, pero he escuchado mucho esto de que se frustran mucho porque lo quieren estimular, que se levante, que hagan cosas, pero claro, ahí también está, más que la opinión, porque claro que puede existir que esté en una etapa ya avanzada, pero también saber qué es lo que a él le gustaba, qué cosas le Claro. pueden estimular de acuerdo a los contextos. Yo recuerdo un programa que conversamos harto de eso. Interesante también que también ustedes lo puedan conversar y desde no la frustración que siente el cuidador, pero también esta esperanza que se entienda bien, desde distintas formas, de distintos contextos, realmente si te gustaba el box, como lo hemos visto en algunos momentos, hacer estimulación en ese sentido, en cada contexto, cada persona tiene su propia vida. Ahí, respecto a la pregunta que nos hacía Pamela López, le mandamos también saludos y quedamos en contacto por alguna recomendación por mensaje interno. Eh, bueno, Camila Ayala nos comenta también esto que les decía yo. Nos dice, nunca me imaginé poder relacionar el Alzheimer con el arte de manera tan seria y con un aporte tan valioso a la sociedad. Me encanta y nos manda saludos. Eh, Saludos a Mari Johnson, ella es mi mamá, le mando saludos también a la distancia. Estamos en cuarentena hace harto tiempo. Eh, hartos comentarios. Insisto que no voy a poder leerlos todos, pero voy a tratar de leer la mayoría. Acá también están generándose algunas preguntas, aprovechar de ver si podemos contestar algunas. Andrés Rivera nos manda saludos, Diego de nuevo, dicen, me parece, Astrid que se conecta bastante, dice, me parece tan interesante la relación de Alzheimer y el arte, como país nos falta mucho, tenemos que aprender de los que nos lleva a la delantera, así es, conversamos un poco esto de los museos, de las iniciativas también que se van generando en otros países. Valeria, saludos, muy interesante. La señora Julia, que también es parte de nuestra corporación, dice que interesante. Gracias por la exposición, muy interesante tema. Pamela Ayala. Paulina Arestey dice, ¿podrían transmitir por YouTube? Ya que mi papá vive en Temuco, no tiene notebook, él es cuidador de mi mamá y me gustaría que pudieran ver estos videos. Sí, Paulina, vamos a comenzar también a investigar de cómo podemos transmitir de forma simultánea por YouTube o derechamente subir el video para que lo puedan revisar y también lo puedan ver. Pasa mucho que no todos tienen redes sociales, así que hay una barrera tecnológica que estamos tratando de derribar, sobre todo en personas mayores que generalmente no todos tienen redes sociales. Mesoles Tusa dice, gracias por su apoyo, es muy bueno aprender, este es un tema muy interesante. Astrid, mi madre, tiene una conexión con la música, se transforma, incluso canta en inglés y baila con mucho ritmo. Tengo CD en todo caso y le funciona. Como lo conversábamos, pasa que funciona en muchos casos. Florencia dice, recuerdo un tío abuelo con Alzheimer avanzado que ya no reconocía familiares, pero cantaba tangos. Sí, pasa harto. Julio Ovalde dice, tengo la fortuna de trabajar con personas con demencia. Al momento de conocerlos, dentro de la evaluación, pregunto a sus cuidadores y a ellos mismos respecto a sus gustos musicales. Siempre sirven de SOS. Dejemos de lado un poco los antipsicóticos y aprendamos a quienes cuidamos. Un poco lo que conversábamos, esto de conocer el contexto de cada uno de las personas. Astrid, mira, dice, gracias a nuestros vecinos argentinos por exponer sus conocimientos. Ahí les mandan saludos a ustedes. Gracias. Alfredo dice, Alfredo Moncada dice, saludo a la expositora, ¿es posible que pacientes con Alzheimer puedan desarrollar habilidades artísticas sin conocimiento o experiencia previa? Y en su caso, ¿qué mecanismos o medios o programas pueden implementarse para tal efecto? Cuéntanos un poco, Cecilia, ya lo mencionabas, pero cuéntanos un poco eso. Yo lo mencioné en uno de los pacientes que a veces hay determinados tipos de trastornos neurológicos, como pueden ser los trastornos inherentes al lóbulo frontal, las demencias frontotemporales, sobre todo las variantes que tienen implicancia en el área izquierda del cerebro. Dejan de inhibir tónicamente el hemisferio derecho y hay un realce de la creatividad. Y ahí aparece la creatividad de novo. O sea, un paciente que nunca tenía este tipo de talentos, por decirlo de alguna manera, y empieza con una creatividad pictórica, en general está muy descrito en el arte visual. Eso es un poco la respuesta. Tiene que ver con cómo la afectación altera el cerebro, qué área está alterando y si se produce una disfunción paradójica derecha-izquierda. Siempre el hemisferio izquierdo nos trata de inhibir de alguna manera nuestra creatividad, nos baja la tierra. El hemisferio derecho es el que nos hace volar, nos hace intuir, nos hace imaginar, ¿sí? Claro. No podemos ser siempre derechos, ¿no? Entonces hay un juego entre derecha e izquierda de las funcionalidades.
Cuando determinadas patologías afectan la inhibición tónica izquierda, hay un realce de la creatividad y aparece la creatividad de cero. Esas son las hipótesis que se dicen ahora. Sí. Vamos a leer los últimos comentarios. Impresionante la gente que tenemos conectada, llevamos casi 1 hora 40 y es estable, y de hecho ahora tengo más gente conectada. Le agradecemos también, bueno, esto queda grabado para que lo puedan revisar. Florencia nos manda sanadora. Nos preguntan si la corporación tiene actividades de ejercicio para su papá, Sole Estusa. Dice, él tiene 96 años. Sí, tenemos actividades de entre 10 y 12 de teleatención para personas con Alzheimer. Ahí está Nidia, nuestra terapeuta, que ha estado también en algunos programas. Están José, el psicólogo, Patricio, Marcela, que son personas que trabajan con la parte física, hacen estimulación física, así que por interno quedamos conectados para que puedan participar. Esto es abierto, pueden por Zoom conectarse y participar en las actividades. Jimena Carvajal, muchas gracias por las recomendaciones. En algunos momentos de tensión y cansancio como cuidadora, yo me quedo como en blanco sobre qué hacer para mantener a mi madre un poco más tranquila o hacer más llevadero su cuidado. Cada semana se aprende algo nuevo y te hace sentir acompañada. Y este proceso que a mí al comienzo se me movió el mundo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito un poco para nosotros es gratificante leer esos testimonios, porque nos motiva a seguir en esto de poder acercarnos, mantenernos cerca, como lo decía Diego Aguilar en uno de los programas anteriores, a pesar de la distancia, mantenernos cerca y también poder acompañarlos. Saludos a Rina, a Verónica, que nos están ahí comentando, Pamela, Ingrid, muchas gracias por su aporte. Jimena Carvajal, saludos desde Arica, del norte de Chile, saludos para ti. Maruca Muñoz, gracias por sus recomendaciones desde El Salvador, mire, están viendo de allá también, saludos para ti. Sandra, mira, siguen preguntando por el nombre de la película, me dice que si es Coco, ¿verdad? Sí. Coco, Sí, sí, es es Coco, una película Coco. mexicana, sí. Perfecto, Es sí, una sí, sí. película que Famosa. ha sido proyectada para un público infantil, pero es una película muy interesante para todas las familias. De pronto por ahí tengo otras que les puedo ir nombrando, pero bueno, con esa fue una de las películas que nos trajo buenos disparadores para trabajar. Este, Sí. y una de las cosas que yo quería, acá tengo preguntas, películas como Iris, Amor, Lejos de ella, Un momento para recordar, El diario de Noah, La familia Sabat, El hijo de la novia, Siempre Alice, Vivir dos veces, Sí, vi 2 veces. Sol, Solo de Arsenio Benki, Vivir de Akiro Kurosawa, Gran Torino, Nebraska, y podemos seguir nombrando Hay una que se otras llama más. el Diario de una Pasión, ¿o no? Que también, El diario de una pasión, sí, 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 bonita. Y sí. hay un momento en la película Coco que es muy impresionante, que tiene que ver con la estimulación a través de la música, como una de las formas de focalizar a la persona con Alzheimer, y cómo la música lo transporta y lo saca de eje y logra una mirada, logra una expresión, ¿no? Qué bonito. Eso sí, es muy lindo en la película. Sí. Vamos ya con los últimos comentarios. Dice, buenas tardes de Recoleta. Nosotros también somos vecinos de Recoleta, de la corporación, así que ahí estamos cerquitas para Sol Estusa. María Celia Gagliari, saludos. Maruca Muñoz nos hace una última pregunta que tiene que ver con la alimentación. Lo hemos conversado antes, pero preguntar, Cecilia, sobre esto. ¿Qué alimentos recomendados para pacientes? Quizás en palabras breves, porque yo entiendo que hay un mundo sobre eso y quizás lo conversamos en otros programas, pero ¿cómo podemos comentarle a nuestra amiga algunos alimentos recomendados para personas con Alzheimer? No, en general una dieta variada en base a todas las características y comorbilidades del paciente, ¿no es cierto? En base a los factores de riesgo que tenga, mantener siempre la poca ingesta de sal en el sentido de ser hipertenso, o sea, mantener la dieta como venía manteniendo antes de la cuarentena en general. Esto es importante porque la gente está cambiando la dieta en la cuarentena, que es un tema importante, como decía Sandra. Y una dieta variada, generalmente con 4 porciones, a veces hay alguna colación en el medio, y sobre todo con alimentos más bien no tanto elaborados, más bien crudos, en base a vegetales, frutas, con porciones no tantos. A veces se aconseja 2 a 3 frutas por día, vegetales, pocas carnes, generalmente las carnes por la mañana, ¿sí? Si uno consume carnes a la mañana, no es necesario que lo haga a la noche. Los argentinos comemos mucha carne, por ejemplo, ¿no? Entonces hay otras posibilidades también para alimentarse, ¿sí?
es interesante. Entonces, ir variando, es ir variando y utilizar, obviamente, los aceites más bien al natural y no tanto fritos, ¿sí? Las legumbres, un poco eso. Sí. Bueno, ya nos estamos despidiendo, agradecerles a nuestros amigos que se conectaron, harta gente, Camila, Ingrid, sigo leyendo comentarios, María, Lara Ramírez, harta gente conectada, y agradecerle a ustedes, invitadas, y a Sandra, Cecilia, ambas, realmente muy, muy linda la presentación, muy emocionante escuchar estos testimonios de nuestros amigos. A mí lo personal me encanta el tema del arte, mi papá, yo les contaba, es músico, mi hermano también estudia música, eh, yo desde chico crecí viendo cómo el arte puede cambiar vidas, puede eh, como lo hace el deporte también, cómo puede involucrarnos en un área tan, tan bonita como es la música, la pintura. Tengo amigos pintores, tengo un amigo que es muralista también. Me llega mucho lo que conversamos, así que le quiero dar las gracias a Cecilia, Sandra, a ambas por estar hoy día conectadas y dejarlo para ustedes estas palabras finales para ya despedirnos de nuestro amigo. Sandra, cuéntanos, palabras finales, Bueno, algunos mensajes también para toda la gente que nos está viendo. Imagínate, desde El Salvador, Chile, Argentina, distintos lados. bueno, agradecer de nuevo a Corporación Alzheimer, agradecer a Patricia Medina que noche a noche me acompañaba en esa diagramación del título, en esa búsqueda, qué foto, qué esto, ponemos cómo armamos el flyer, con esta generosidad y este respeto. Agradecer a Diego Aguilar de Fundación León y a todo el equipo que tenemos en Tucumán, San Miguel de Tucumán, que nos está acompañando y que siempre es un equipo maravilloso y que muchas caras no se ven, pero están y trabajan de una manera increíble y comunicada. Agradecer a Cecilia Serrano, que nos acompañó, y a toda su exposición impecable. Y quiero decir uno de los últimos tips. Si bien no sabemos qué día es, si es lunes, es martes o es domingo, muchas veces los fines de semana, como quizás desde nuestra actividad profesional mengua un poquito, y hablo en esta acompañarlos. Otra de las cosas que hacemos nosotros en este grupo de ayuda mutua y en el trabajo con familiares y cuidadores, y por qué no con las personas con demencia, es darles una grilla de actividades culturales que pueden recorrer virtualmente, por supuesto, los fines de semana. Y esto, por ejemplo, Clarita de Buenos Aires, que pertenece a nuestro grupo, nos mandó hace poco todas las actividades del Colón y subimos las actividades de los teatros que hoy son online y gratuitas. Entonces, esta grilla de actividades posibles los fines de semana es como un acercamiento más de las artes que hacemos con estos grupos maravillosos. Y gracias a Latinoamérica por la generosidad, la amabilidad y por el tiempo de escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Cecilia. Bueno, gracias a vos, Patricio, por invitarnos a la Corporación de Alzheimer Chile. Un placer estar con Sandra acá compartiendo estos temas que a nosotros, por lo menos los tres que estuvimos charlando antes, nos apasionan, ¿no? Todos tenemos algo que nos convoca y que nos asocia a la música. Y bueno, básicamente decirle a todos los que nos están escuchando, familiares, no familiares, algunos pacientes que están entrando en procesos cognitivos, que obviamente también están interesados en optimizar su rendimiento, y algunos colegas, que estamos en situaciones difíciles, por supuesto, y esto nos incrementa y nos moviliza de diferentes partes, pero todo lo que empezó en algún momento va a tener un fin, y si uno toma las medidas que realmente nos dicen las autoridades sanitarias, vamos a poder salir adelante, que creo que son mensajes alentadores, y que la clave acá es el reinventarse todos los días, y me parece que la terapia basada en arte, desde lo que uno tenga, desde lo más básico en la casa, son óptimas hoy en día para pasar esta cuarentena. Así que les quiero agradecer a todos y dar un saludo a Argentina, a Chile, y a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Gracias a ustedes por haber participado nuevamente y agradecer también a los que se conectaron, mucha gente. Esto es lo que nos da más ánimo también para seguir. Ya llevamos casi 10 programas desde que comenzamos estos días viernes de las 3 de la tarde, hora chilena, 4 de la tarde, hora argentina, de programas de distintos temas. Gracias a Sandra Virgolini, psicóloga, psicopedagoga, actriz, especialista en adultos mayores de la Fundación León de Tucumán. Saludos a los amigos. Y Cecilia Serrano, doctora neuróloga, investigadora, especialista en adultos mayores con trastornos cognitivos de Alma y el Hospital César Milstein de Argentina. Y los dejamos invitados para el próximo programa. Todos los viernes, recordemos, a las 3 de la tarde, hora chilena, estamos
conversando de distintos temas de interés, ya sea relacionados previamente tal con temas de demencia, pero también otros temas que hemos conversado como la pandemia y consejos para nuestros amigos y amigas. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Adiós. Gracias.